Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman, Sara Bluma y Demet Özdemir se ven envueltos en una nueva tormenta sentimental, y esta vez la protagonista absoluta de la noche fue nada menos que Gülden Yaman, madre del actor. La escena ocurrió durante la celebración del exclusivo cumpleaños de Can, un evento cerrado para prensa pero del cual ya han salido a la luz detalles que están haciendo explotar las redes. Según fuentes presentes en la fiesta, Gülden no pudo más con su silencio y terminó enfrentando a Sara Bluma con una frase que ya está dando la vuelta al mundo: tú no amas a mi hijo, tú solo amas la fama que viene con él. Todo comenzó como una noche elegante y tranquila. El jardín de una lujosa villa a las afueras de Estambul se llenó de luces cálidas, música suave y amigos cercanos. Can, radiante y relajado, recibió a sus invitados con su habitual sonrisa. Entre ellos, Sara Bluma, quien llegó acompañada por una amiga y vestida con un espectacular diseño rojo. Todos pensaron que era una señal clara de reconciliación. Pero lo que nadie esperaba era la mirada tensa entre Gülden y Sara desde el primer instante. Una fuente que presenció el momento clave relató lo siguiente: Gülden se acercó a Sara en el jardín, justo cuando Can fue al interior a buscar algo. Hubo un cruce de palabras muy rápido, pero lo suficiente para cambiar el ambiente. Gülden, sin alzar demasiado la voz, fue directa. Le dijo que nunca confió en sus intenciones y que todo lo que ella quería era una relación que le asegurara visibilidad. Sara, visiblemente molesta, intentó mantener la compostura, pero no se quedó callada. Su respuesta fue clara: yo sí amo a Can. Pero él está rodeado de voces que no lo dejan decidir con el corazón. Las palabras rebotaron en el ambiente como una flecha, y pocos minutos después, se excusó y abandonó la fiesta. Pero eso no fue todo. Horas después del evento, Gülden Yaman publicó en sus historias una foto antigua de Can y Demet Özdemir con el mensaje: algunas sonrisas no se olvidan fácilmente. Este simple gesto fue interpretado por los fans como una declaración abierta. Y si quedaban dudas, fueron despejadas cuando, durante una entrevista telefónica breve con un programa radial, Gülden fue consultada directamente sobre Demet. Su respuesta fue tajante: siempre la he visto como parte de esta familia. Ella tiene una luz que no se puede fingir. La reacción de Demet no tardó. Aunque no dio declaraciones oficiales, publicó una imagen de un rayo de sol entrando por su ventana con el texto: lo que es real, encuentra su camino. Para muchos, esta fue una forma poética de agradecer a Gülden por sus palabras. Los seguidores de Can no han parado de comentar la situación. Algunos apoyan la actitud de Gülden, asegurando que toda madre sabe lo que es mejor para su hijo. Otros critican la intervención, opinando que Can debería tomar sus decisiones amorosas sin presiones externas. Mientras tanto, Sara Bluma ha borrado varias fotos con Can de sus redes sociales, lo que ha avivado aún más la teoría de una ruptura definitiva. En las últimas horas, el actor se ha mantenido en silencio. Ni declaraciones, ni publicaciones. Este silencio ha generado más teorías que respuestas. Algunos medios aseguran que Can está reflexionando sobre todo lo que ocurrió esa noche. Otros afirman que está en contacto con Demet, retomando una conversación que nunca debió haber terminado. Al día siguiente, la tensión no hizo más que aumentar. Varios programas de televisión comenzaron a especular sobre el futuro sentimental de Can Yaman. Uno de los presentadores más conocidos del entretenimiento turco declaró en vivo: cuando una madre toma partido de forma tan pública, es porque algo se ha fracturado en la relación. Gülden Yaman no solo expresó su opinión, envió un mensaje contundente a su hijo y al público. Mientras tanto, algunos fotógrafos captaron a Demet saliendo de un café en Bebek. Al notar la presencia de la prensa, sonrió brevemente pero evitó responder cualquier pregunta. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz confirmó a un medio local que Can le había escrito esa misma mañana. No fue una conversación larga, pero lo suficiente para que ella sintiera que hay algo aún no resuelto entre ellos, aseguró la fuente.
En redes sociales, los seguidores comenzaron a publicar fotos antiguas de Can y Demet, recordando escenas de su serie juntos y momentos compartidos en alfombras rojas. La nostalgia invadió los comentarios, y los hashtags con sus nombres volvieron a posicionarse entre las principales tendencias del país. Pero lo más impactante estaba por venir. En la noche del día siguiente, Can Yaman reapareció en una historia de Instagram. No habló. Solo publicó una imagen en blanco y negro de su jardín vacío, con una copa de vino sobre la mesa y una frase escrita a mano: "El silencio también habla". Fue un mensaje abierto, que muchos interpretaron como una declaración de duelo emocional. Horas más tarde, una reconocida periodista del mundo del espectáculo reveló en un programa nocturno que Can se había reunido en privado con Demet en un restaurante muy discreto, conocido por su estricta política de privacidad. Según la periodista, el encuentro duró más de 2 horas y terminó con un abrazo largo en la puerta, sin besos ni gestos románticos, pero cargado de emoción. Por su parte, Sarah Bluman no ha hecho apariciones públicas desde la noche de la fiesta. Solo compartió en su cuenta una imagen de una maleta cerrada con la frase: "Algunas despedidas no necesitan palabras". Este gesto ha sido interpretado por muchos como su forma de poner punto final a la relación, o al menos, tomar distancia por el momento. Y aunque Can no ha confirmado nada, un dato llamó la atención de todos sus fans: comenzó a seguir nuevamente a Demet en Instagram, después de meses sin tener ningún tipo de interacción pública en redes. Este simple acto virtual ha generado un aluvión de reacciones. Una fanática escribió: "Cuando todo lo demás se borra, lo esencial permanece". Y lo esencial entre Can y Demet nunca se fue. Otros, en cambio, han pedido respeto para Sarah, señalando que ninguna mujer merece ser humillada de esa forma, sobre todo en un contexto tan delicado como una celebración familiar. El entorno de Can guarda absoluto silencio. Ni su representante, ni sus amigos más cercanos han querido dar declaraciones. Pero se rumorea que el actor ha cancelado una sesión de fotos importante programada para esta semana, argumentando que no está emocionalmente disponible. Y mientras tanto, la figura de Gulden Yaman se fortalece como protagonista indirecta de esta historia. Algunas cuentas de fans han comenzado a llamarla la guardiana del corazón de Can, mientras que otros la acusan de manipular emocionalmente la vida privada de su hijo. En un reciente mensaje en redes, una seguidora comentó: "Gulden no quiere una nuera, quiere una heroína para su hijo". Y en su mente, esa siempre será Demet. Las próximas semanas serán claves. ¿Dará Can un paso definitivo hacia el pasado con Demet? ¿O intentará reconstruir lo perdido con Sarah? ¿Qué papel jugará su madre en esta encrucijada emocional? Por ahora, lo único cierto es que esta historia está lejos de llegar a su fin. Cada gesto, cada palabra y cada silencio parece tener un peso inmenso en el corazón de los protagonistas y en el de millones de seguidores que siguen esta historia como si fuera una novela real. Lo que está destinado a ser, encuentra la manera de volver, escribió Demet en una publicación reciente. ¿Estará hablando del amor? Queridos seguidores, el drama no podría estar más intenso. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que Gulden hizo bien en intervenir? ¿Piensan que Demet aún tiene un lugar en el corazón de Can? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse para no perderse ningún detalle de esta historia que aún está lejos de terminar.